Hola, hola, mis almas gemelas de las telenovelas turcas. Es un placer absoluto darles la bienvenida una vez más a mi canal, su santuario personal dedicado a todo lo que amamos del drama, el romance, los giros inesperados y por supuesto, las producciones otomanas que, seamos honestos, han robado nuestros corazones y nos tienen enganchados a la pantalla. Espero que estén listos y preparados para una inmersión profunda en un torbellino de emociones, porque hoy vamos a explorar un tema que sé que les fascina tanto como a mí, el poder inagotable del amor. En el vídeo de hoy, vamos a emprender un viaje épico a través de esos universos de series turcas que nos demuestran, una y otra vez, que el amor verdadero no es solo un cuento de hadas, sino una fuerza imparable capaz de superar cualquier obstáculo, desafiar las probabilidades y conquistar incluso la adversidad más implacable. Sí, hoy vamos a hablar de esas historias épicas donde el amor parecía haber sido derrotado, sepultado bajo capas de dolor, decepción o circunstancias imposibles, historias donde la llama de la esperanza parecía haberse extinguido por completo. Pero de alguna manera, a través de un milagro del destino, un reencuentro fortuito en el momento preciso, o la persistencia de una chispa que nunca se apagó del todo, el amor renace de las cenizas con una pasión aún más intensa y vibrante que antes. Antes de que nos lancemos de lleno a este océano de sentimientos, quiero pedirles un favor rapidísimo, un gesto que hará que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido posible. Si aún no se han suscrito a su canal amigo, no esperen ni un segundo más. Ahora es el momento perfecto. Denle clic al botón de suscribirse y, aún más importante, activen la campanita de notificaciones. ¿Por qué? Porque así se aseguran de ser los primeros en enterarse cada vez que subo un nuevo vídeo, lleno de análisis profundos de sus series favoritas, chismecitos jugosos sobre los actores y actrices que nos roban el sueño y muchas sorpresas más. Así que vamos, únanse a esta gran familia turca que estamos construyendo juntos. Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora sí, sin más preámbulos ni rodeos innecesarios, vayamos directo al grano y descubramos juntos esas series turcas donde el amor resurge de las cenizas como el ave fénix, inspirándonos a creer de nuevo en los finales felices, en el poder de la conexión y en la magia de los segundos oportunidades. Prepárense para suspirar profundamente, emocionarse hasta las lágrimas y quizás, hasta derramar una lagrimita de alegría o de pura emoción. Estamos a punto de comenzar. La primera serie de la que quiero hablarles hoy es una que estoy segura de que conocen y aman tanto como yo, una que ha conquistado el corazón de muchísimas personas en todo el mundo y se ha convertido en un fenómeno global, Senkalkam, o como la conocimos aquí en Latinoamérica, Llamas a mi puerta. Esta encantadora comedia romántica, protagonizada por la talentosísima Hande Erçel y el increíblemente carismático Kerem Bürsin, es un ejemplo perfecto y brillante de cómo el amor puede florecer y renacer incluso en las circunstancias más inesperadas e improbables. Recordemos rápidamente la premisa de la serie. Nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con una pasión por la vida y grandes sueños de convertirse en arquitecta paisajista, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso hasta la médula, pero con una personalidad fría, distante y calculador, casi inhumana. Su relación comienza como una farsa, un simple contrato comercial. Eda debe fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses para ayudarlo a recuperar la imagen de su empresa y, de paso, vengarse de su exnovia. A cambio, Serkan se compromete a pagarle la beca que Eda necesita desesperadamente para estudiar en el extranjero y hacer realidad sus sueños. Al principio, ambos se detestan con una intensidad casi cómica. Son polos opuestos en todos los sentidos de la palabra, sus personalidades chocan constantemente, sus valores son diferentes y sus métodos para enfrentar la vida son diametralmente opuestos. Pero como suele suceder en las comedias románticas que tanto amamos, la convivencia forzada, las situaciones ridículas y los malentendidos divertidos poco a poco van creando un espacio para que surja una atracción innegable entre ellos. El gran problema es que Serkan tiene una personalidad muy complicada, está lleno de traumas del pasado y le cuesta expresar sus sentimientos con honestidad y vulnerabilidad. Además, su pasado amoroso lo atormenta y le impide entregarse por completo a la relación con Eda. Tiene miedo de volver a ser herido, de volver a confiar en alguien. En la segunda temporada, vemos cómo su amor se pone a prueba de maneras que jamás hubieran imaginado. Un accidente de avión que le provoca amnesia a Serkan, la reaparición de viejos amores, la llegada de nuevos personajes que amenazan su relación, todo conspira para separarlos para siempre. Parece que todo está perdido, que el amor que alguna vez sintieron el uno por el otro ha desaparecido por completo, borrado de sus memorias o ahogado en un mar de dudas e inseguridades.
Pero como ya sabemos, el destino tenía otros planes mucho más ambiciosos para Eda y Serkan, un plan que involucraba el renacimiento de su amor. Lo que hace que esta serie sea tan especial y adictiva es, sin lugar a dudas, la química innegable y palpable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su interpretación es tan natural, auténtica y genuina que nos hace creer en su amor a pesar de todos los obstáculos que enfrentan. Además, la serie tiene un toque de humor fresco, inteligente y divertido que la hace muy entretenida y fácil de ver. Pero sobre todo, lo que la hace tan relevante para el tema que estamos explorando hoy es la forma en que el amor entre Eda y Serkan renace una y otra vez, superando la adversidad, sanando heridas del pasado y demostrando que el amor verdadero, cuando es puro y sincero, es capaz de todo. Y ni hablar de las fotos de Hande y Kerem juntos fuera de la pantalla. Eran la prueba irrefutable de que su amor era real, un amor que trascendía la ficción. La siguiente serie que quiero mencionar hoy es un clásico atemporal que ha dejado una huella imborrable en la historia de las telenovelas turcas, Aşk Memnu, o Amor Prohibido, un drama intenso y cautivador que ha sido adaptado en varios países alrededor del mundo, cada uno con su propio toque y estilo. Esta serie es una joya de la televisión turca y nos presenta una historia de amor llena de pasión desenfrenada, intriga palaciega y traición imperdonable. La trama gira en torno a Biter Ziyagil, una joven hermosa, seductora y ambiciosa que, impulsada por el resentimiento y el deseo de venganza contra su madre, se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella. Aunque Biter se casa con Adnan por conveniencia económica y social, pronto se siente irresistiblemente atraída por el sobrino de su esposo, Belul Aznedar, un joven apuesto, carismático y mujeriego que personifica la tentación. Belul, por su parte, también se siente cautivado por la belleza y el misterio de Biter, y ambos se embarcan en una aventura amorosa clandestina a espaldas de Adnan. Su pasión es intensa, obsesiva y destructiva, y su relación ilícita pone en peligro la estabilidad de la familia Ziyagil y amenaza con destruir todo a su paso. Lo que hace que esta serie sea tan impactante y memorable es la forma en que explora la complejidad de las relaciones humanas, las zonas grises del amor y la moralidad. Vemos cómo la pasión desenfrenada, el deseo carnal y la ambición desmedida pueden llevar a las personas a tomar decisiones impulsivas, irracionales y destructivas, sin importar las consecuencias. La serie nos muestra cómo el amor prohibido, ese amor que desafía las convenciones sociales y los límites morales, puede tener consecuencias devastadoras para todos los involucrados, dejando un rastro de dolor, resentimiento y arrepentimiento. En el contexto de nuestro tema central, Amor Prohibido, nos muestra cómo el amor puede resurgir en lugares inesperados, en situaciones peligrosas y de maneras completamente equivocadas. Aunque la relación entre Biter y Belul es ilícita, inmoral y destructiva, también es innegablemente apasionada y adictiva. Su amor renace en medio del engaño, la traición y la manipulación, demostrando que el deseo puede ser una fuerza poderosa e incontrolable, capaz de nublar el juicio y destruir vidas. Además, la ambientación de la serie, con sus escenarios lujosos, su vestuario elegante y su banda sonora evocadora, la convierte en un espectáculo visualmente impresionante que te atrapa desde el primer momento. Prepárense para una historia llena de drama, intriga y emociones intensas que los dejará sin aliento.